Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Bueno, varios elementos. Vamos a comenzar, si les parece bien, con Bolivia. Por cierto, les pedía que me confirmara si les está llegando de manera correcta el audio y el video. Espero que sea así y que puedan estar conectados sin ningún tipo de problema. Bolivia, 2 meses, unos 14 días desde que Evo Morales tuvo que renunciar, porque esa es la palabra correcta, renunciar al poder, renunciar a una presidencia en la cual estuvo controlando todos los poderes del Estado durante 14 años ya cumplidos, e intentaba, por supuesto, insistir en esta carrera por dominar, así como lo ha hecho Maduro, como lo ha hecho Daniel Ortega, como lo han hecho los Castros, dominar el quehacer político de Bolivia. Sale Evo Morales, entra la diputada en su oportunidad Yanine Áñez como presidenta encargada, presidenta interina. Una vez que entra, comienza un proceso de negociación con la principal fuerza política en Bolivia, que sigue siendo el partido de Evo Morales, hay que destacarlo, el Movimiento del Socialismo, el MAS. Llega este proceso de negociación para que el MAS aceptara la renuncia de Evo Morales. Costó muchísimo, esa es la realidad, pero al fin y al cabo se aceptó esta renuncia. No solamente que se acepta, sino que el MAS continúa con un proceso político para lanzarse a lo que sería la candidatura, o lanzar la candidatura, en este caso Luis Arce, para las elecciones de este mayo, para reemplazar, por supuesto, a estas elecciones ilegítimas en la cual supuestamente había ganado Evo Morales, pero luego, a partir de los informes independientes, auditores independientes y también de la Organización de Estados Americanos, se determinó pues que no había ganado absolutamente nada, que era parte de una trampa que se había montado en su oportunidad. Ahora bien, Yanine Áñez prometió que no se lanzaría como candidata a la presidencia. Y no solamente esto, sino que además la presidenta interina de Bolivia prometió que no apoyaría a ningún candidato a la presidencia para mantenerse en la raya, en la línea, para no contaminar un proceso ya lo suficientemente golpeado por las elecciones, que no tuvieron ningún tipo de validez. Ustedes ya lo conocen lo suficientemente bien. Ahora, resulta que Yanine Áñez no solamente que se desmiente a sí misma, sino que se lanza sacudiendo la política boliviana y profundizando el escenario de dispersión electoral. Ustedes saben que el último programa de, si mal no recuerdo, de conclusiones, en el que estuve con mi gran amigo Fernando Rincón en CNN, una de las personas que me acompañó, y de hecho he estado en varias oportunidades con él en CNN, fue el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Florida International University en el sur de la Florida. El profesor Gamarra, que aparte de ser boliviano, es un estudioso del tema social, el tema político de nuestro continente, estuvo acompañando a Fernando del Rincón, lo estuvo acompañando en esta corta visita que tuvo, creo que aproximadamente unas 48, unas 72 horas en Bolivia, y nos comentaba al aire y también fuera de cámara, nos comentaba que pese a los argumentos que habíamos esgrimido los otros invitados y mi persona, en los cuales decíamos que veíamos improbable que pudiese volver a la presidencia el MAS, al menos en este periodo, por lo que había significado el fraude electoral cometido por Evo Morales, él decía: no se confíen, el peor error que uno puede cometer es menospreciar al adversario, y mucho más cuando se trata de un grupo de individuos que han controlado el poder durante tantísimos años. Él incluso decía que el gran problema que él ya visualizaba en diciembre, y está pasando 2 meses después, 1 mes y tantos días después, él decía: el problema que veo es la dispersión, y es justamente lo que está ocurriendo ahora, la dispersión electoral en Bolivia. Porque para los que no lo saben, quienes adversan al partido de Evo Morales se cuentan por 5 ya, es decir, hay 5 fórmulas presidenciales del lado de la oposición que tienen todas las condiciones para ganar la presidencia, pero que no llegan a un proceso unitario para unas elecciones, para un rescate del país, un país que aún sigue en riesgo, que aún tiene la oportunidad de recibir un Evo Morales en cualquier momento, porque es que manejemos los escenarios, un escenario en el que gana Luis Arce, el que gana el Movimiento del Socialismo, el MAS, y pues dado cierto tiempo,
pues se vuelven a controlar los poderes del Estado, y una vez que se controlen los poderes del Estado se desestima toda investigación y toda orden de captura en contra de Evo Morales. Se le da sobreseimiento a la causa. Estoy manejando términos que no son jurídicos, pero son escenarios que son perfectamente factibles ante un proceso como el que se está viviendo en Bolivia. Entonces, ¿qué ocurre? Por los intereses individuales, por la mezquindad que hemos visto durante tantos años en tantos países de nuestro continente, perdiendo tanta sangre derramada en el camino, pues resulta que se sigue repitiendo la fórmula. 5 fórmulas presidenciales de oposición que compiten entre sí en contra de un monstruo, y el monstruo es el movimiento del socialismo. Y no lo estoy diciendo en términos peyorativos. El movimiento socialismo sigue siendo el principal partido político de Bolivia, a pesar o además de Evo Morales. Entonces, el gran error, como lo hemos cometido en Venezuela, ha sido justamente el privar los intereses personales y de partidos por encima de lo que está pasando en nuestros países. Este es el primer elemento que quiero destacar. El segundo elemento tiene que ver propiamente con cuáles, insisto, son las consecuencias de un proceso de elecciones en el cual no solamente Evo Morales está como jefe a la candidatura, como jefe del partido Movimiento al Socialismo, sino además participación directa y secreta por parte de financistas, entre ellos la propia PDVSA, Petróleos de Venezuela, que ustedes ya conocen el caso más reciente de haber descubierto a esta señora que llevaba $100,000 para ser entregados al equipo de Evo Morales en Argentina. Son elementos que hay que entender. ¿Qué nos estamos jugando? ¿Qué se juega Bolivia al entrar en un proceso como este, en el que si manejamos el esquema como lo hemos manejado hasta ahora, manejan los bolivianos el esquema como lo han venido manejando hasta ahora, pues ya prácticamente quedar por perdida la presidencia en Bolivia? Un retorno del MAS y un retorno potencial no solamente de Evo Morales, sino de lo que él ha impulsado como modelo político para controlar los destinos del país. Por ahí nos dice Vero, que le mando un abrazo enorme, y dice: Vladimir, ¿has escuchado si Guaidó viene a Estados Unidos? Según entiendo, sí, pero no es confirmada la información. Hoy ya debe haber llegado, no tengo seguro si ya llegó. El presidente Juan Guaidó se dirigía a Canadá. Bien importante los resultados hasta ahora de la visita de Juan Guaidó. Yo se los había comentado que probablemente eso es lo que ocurriría mañana con Sergio Novelli a las 8:30 de la mañana. Ustedes saben que todos los martes estoy en vivo con él. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Guaidó y del caso venezolano. Nos dice Elizabeth: buenas noches, Vladimir. ¿Es justo que digan con normalidad los mal llamados partidos políticos como el PSUV? Hay que tomarlo en cuenta. Pues de ninguna manera. El caso del PSUV es distinto al MAS. El movimiento socialismo, estoy refiriéndome a Bolivia, es un partido formalmente constituido y que ha procurado no violar el Estado de Derecho en todo su ejercicio político. No estoy diciendo que no haya cometido hechos delictivos, incluyendo a miembros que hayan participado en fraude electoral, pero es muy distinto al PSUV, al Partido Socialista Unido de Venezuela, que eso sí es verdaderamente un nido de narcotraficantes, un verdadero cartel que ha procurado extorsionar, secuestrar, asesinar, mercadear con cualquier cantidad de cosas. Es decir, aquí estamos hablando de otro tipo de realidad. Si ustedes me preguntan y tuviésemos la oportunidad de salir el día de mañana de la dictadura en Venezuela, el Estado criminal, una de las primeras cosas que deberíamos hacer, como lo hizo la Alemania post-nazi, es decir, aquí están todos los partidos que impulsaron el chavismo en Venezuela, tienen que quedar, aquí le llaman banned, que tendría que quedar fuera, prohibidos de manera permanente. Pero bueno, eso ya luego se irá viendo un poco más adelante. Por ahí Joan nos dice: todo bien en Costa Rica. Se escucha perfecto. También Jonathan también nos dice: perfecto el audio y el video desde Instagram. Vamos a ver acá en el Facebook Live. Nuestra queridísima Lina Escobar está con nosotros. Gracias, Lina, por estar conectada en esta tarde. Kelmi también, Leo León, Angie Kislinger, Maru Salazar, también Hilda Ochoa dice que está perfecto. Esther también. Guillermo nos saluda desde Panamá. Graciela Castro también nos saluda. Mario, que está con nosotros, dice: gracias, hermanos, por otro año. Tu amigo Mario Zapnicki, siempre me cuesta pronunciar tu apellido, pero muchísimas gracias a ti, Mario. Rafael dice: hermanazo, un abrazo desde Portugal. Estoy feliz viendo cómo se retuercen los chavistas con la gira de Juan Guaidó. Hilda Ochoa nos saluda también desde la isla de Bonaire. Fíjense qué interesante hablando del tema de Guaidó, y voy a estar back and forth, voy a estar saltando de un lado a otro. Tengo una nota publicada por Infobae
acabada de publicar, que nos dice, Diosdado Cabello aseguró que a Juan Guaidó no le pasará nada a su regreso a Venezuela. Fíjense qué interesante el argumento, el discurso del... Para mí no el segundo a bordo, para mí el verdadero dictador, el verdadero cerebro detrás de toda la desgracia que hay en Venezuela después de Chávez es Diosdado Cabello. Él dice que el presidente de la Asamblea Constituyente sostuvo que el líder opositor no tendrá problemas para ingresar al país. Es más, pudiera decir otra cosa, él es la nada, señaló. Y me pregunto, bueno, qué interesante que pueda entrar, pero me pregunto por qué cambio del cambio de discurso con respecto a un año atrás, cuando también salió el presidente Guaidó, cuando prometió Diosdado Cabello que no lograría reingresar. Ahora lo vemos con esta postura, pudiendo, por ejemplo, ampararse, porque si la ley es la ley, como ellos dicen que se aplica, ampararse en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del año pasado, si mal no recuerdo, entre el 24 y 29 de enero del año pasado, cuando prohibía la salida del presidente Juan Guaidó. Por ahí, Saume Pérez nos dice perfecta el audio y la transmisión. Saludos desde aquí, Florianópolis, en Brasil. Muchísimas gracias. J. Castro nos dice, hola Vladimir, ¿qué piensas que pueda pasar con Guaidó en su regreso a Venezuela? ¿Crees que puede haber represalias en su contra después de haber salido del país a pesar de tenerlo prohibido? Bueno, hay muchas cosas detrás del telón, y entre las cosas detrás del telón tiene que ver la presión internacional. Yo creo que no va a ir preso, yo creo que va a lograr entrar a Venezuela. Ahora, el punto clave en este asunto será cuáles son los intereses que giran en torno a Guaidó que van a ser tocados. Porque así ocurrió el año pasado cuando comenzaron a dar con su asistente personal, con Marrero, con diputados. Y bueno, ahora vimos, por ejemplo, apenas él salió, cómo se dio el proceso de allanamiento de sus oficinas en la ciudad capital, en la urbanización del Rosal. Así que pues nos imaginamos que va a haber intereses allí que van a ser tocados. Esto por un lado. Por otro lado, sabemos que el Estado criminal está jugando de manera directa al control de la Asamblea Nacional. Como no lo lograron, digamos, atacando día tras día, hora tras hora, los diputados, secuestrándolos, obligándolos a ir al exilio, pues bueno, buscaron otra opción, que es la vía del comodín de Luis Parra y de estos tristemente llamados diputados. Y también tendrán que pagar las consecuencias. Por eso es que la semana pasada aplaudí cuando el Departamento de Estado, también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues bueno, levantaron sanciones en contra de estos individuos, de Luis Parra, de Brito, entre otros diputados, porque bueno, gente que se ha prestado también a seguirle el juego al chavismo en Venezuela. Vamos a ver qué más tenemos. Mario nos dice, en lo personal, Juan Guaidó ya cumplió su turno, a los hechos me remito, Venezuela de mal en peor. Esther Sánchez nos dice, lamentablemente Bolivia no está midiendo la catástrofe que sería que el candidato puesto por Morales gane. Estoy de acuerdo contigo, Esther. Omar dice, desde Guayaquil, los partidos del gobierno sufrieron una metamorfosis y ahora son sectas, y bandas organizadas que atentan con todo lo que tiene que ver con el sentido común y la calidad de vida del pueblo. Saludos y gracias por tu programa. Gracias a ti, Omar, por estar con nosotros. Les recuerdo, les quiero pedir a ustedes que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy en América es Noticia. Mario nos dice, ahora hay que apoyar al futuro presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Gran apoyo a la democracia en Centroamérica. Bueno, Leonel Fernández, Mario, tristemente se ha prestado también para apoyar al Estado criminal venezolano, cómplicemente. Así que bueno, veremos a ver qué va a pasar en República Dominicana, pero yo tengo mis reservas con respecto a Leonel Fernández. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos por acá en el Instagram Live. No quiero dejar a nadie por fuera. Vamos a ver con esa posición de señor, nos dice Mario, nos dice Alice, ¿qué crees de la privatización de PDVSA? Bueno, que es una realidad, esto no es nuevo, a ver cómo se los explico. Ya lo sabíamos, el Estado criminal ya no está viviendo de la industria petrolera, este es el primer elemento, por varias razones. Una es causal, es decir, la respuesta a la incompetencia del propio Estado criminal, a la corrupción del propio Estado criminal, del nepotismo, etcétera, ha sido la destrucción de la industria petrolera. Esta es la razón principal, fundamental: corrupción, nepotismo, incompetencia. En la segunda tiene que ver con que el Estado criminal logró, a través del narcotráfico y la extracción de minerales preciosos, logró obtener
una cantidad igual o mucho mayor a la que recibía a través del petróleo y sin ningún tipo de control. Y esto es una gran ventaja para el Estado criminal. Sin embargo, el Estado criminal viene arrastrando una deuda enorme con países como China y como Rusia, para no meter otros, entre ellos Irán, etc. Pero China y Rusia son los principales acreedores después de Estados Unidos y Canadá, que sigue siendo los acreedores número uno de la deuda externa de Venezuela. Ahora bien, Rusia y China no solamente son acreedores económicos, sino que son acreedores, si cabe la palabra, y me disculpa un sociólogo, un politólogo, son acreedores políticos, son aquellos que han servido como marca paraguas para respaldar el sostenimiento internacional del Estado criminal, porque si no estuviera en la fotografía Rusia ni China, la realidad sería otra. Ahora bien, bajo ese concepto, el Estado criminal, ante una empresa totalmente destruida, porque está totalmente destruida, lo único que le queda es, para mantener el apoyo de China y de Rusia, es entregar concesiones. Si algo nos queda claro a partir del Estado criminal venezolano, es que no solamente en la época de Hugo Chávez, cuando venía con la promesa falaz de la nacionalización para la democratización de los recursos del país, no fue para nada exitosa. Ahora es todo lo peor. ¿Por qué? Voy a tratar de resumirlo de esta manera. Le quitamos las concesiones, por ejemplo, las de los yacimientos auríferos a grandes empresas internacionales y canadienses como Crystalex, como, bueno, se me va, Orinoco, no recuerdo cuál es el otro nombre, se me va, pero recuerdo inmediatamente Crystalex, entre otros. Se le quitó a los más serios inversionistas internacionales, los canadienses, los alemanes, los europeos en general, los norteamericanos, bueno, los estadounidenses, y se le comenzó a entregar ¿a quiénes? A los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los sirios y a los cubanos, y pare usted de contar. Es que si se ponen a ver, lo que está pasando con Maduro y con el Estado criminal al día de hoy es muy similar al, digamos, a ver cómo lo explico, a lo que significó la llegada de Chávez y la caída de la democracia en Venezuela. ¿A dónde voy? La democracia representada por Juan Guaidó. ¿Con quiénes se está reuniendo Juan Guaidó en este momento? Se ha reunido con Angela Merkel, se ha reunido con Mike Pompeo, con Iván Duque, con los más altos funcionarios de la Unión Europea, entre otros. Resumiendo, la idea principal, que por acá yo tengo los nombres en concreto, pero no hemos entrado completamente allí. Ahora bien, mientras él se reúne, y por acá lo tengo, se ha reunido y ha visitado Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia y España. Ahora va a reunirse con Justin Trudeau en Canadá y muy probablemente pise Washington DC, la Casa Blanca, para reunirse con el presidente número 45 de los Estados Unidos. Ahora bien, regresando al tema, mientras el presidente Guaidó se reúne con los más altos funcionarios del mundo, incluyendo también a los grandes empresarios, porque su alocución desde el Foro Mundial de Davos pues es muy importante, el Foro Económico Mundial, determinante además lo que ha significado su participación en este foro. Mientras eso ocurría en Venezuela, un triste, decadente, marginal Foro de Sao Paulo se reunía en una nueva ocasión. El año pasado lo hicieron también en Venezuela, este año lo repitieron en Venezuela. Pregúntense por qué nadie quiere recibir el Foro de Sao Paulo en otros países, como en Brasil, como en Argentina, como en Nicaragua, etc. Volvieron a reunirse en Venezuela. ¿Y quiénes fueron los grandes dignatarios internacionales que visitaron al Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo, según entiendo, miembros del Partido Comunista Cubano y el régimen de Miguel Díaz-Canel. Según entiendo, el embajador de Corea del Norte. Según entiendo, miembros de la embajada de Siria. Y cuidado, y si no, miembros de la embajada también iraní. Esos son los aliados que tiene el Estado criminal. Ni siquiera se atreve a pisar, a poner un pie, por ejemplo, el embajador argentino, por ejemplo, el embajador ruso o el chino. No lo hacen. Entonces, así ocurrió cuando se vivió la nacionalización en Venezuela. Se dejó de reunirse con el Reino Unido, con Bélgica, con Suiza, con Francia, con España, como lo está haciendo Juan Guaidó,
Y comenzamos a reunirnos con los peores, porque es la realidad, no nos puede quedar nada por dentro, los peores postores. Díganme ustedes, aquellos que tienen tiempo en Venezuela o que tienen familia, que tienen años allí, ¿qué ha hecho el empresario promedio chino por Venezuela? Y vayan y pregunten, no les voy a hablar de Caracas, les voy a hablar del oriente del país, desde Puerto La Cruz hasta la Gran Sabana. Vayan y pregunten, ¿qué hicieron los americanos cuando pisaron a la Venezuela saudita, la Venezuela petrolera, a mediados del siglo pasado? ¿Qué hicieron y qué dejaron? Hoy día aún tenemos venezolanos transitando por carreteras que están prácticamente destruidas y obvio porque fueron construidas hace 50, 60 años atrás. Y lo único que hicieron fue ponerle una agüita de asfalto y se acabó. Digo, no los americanos. Digo el régimen chavista y todos los demás gobiernos en Venezuela en general. Entonces dígame, ¿qué han construido los chinos? ¿Qué han hecho los rusos? ¿Cómo se han integrado a la comunidad? ¿Cómo han impulsado el desarrollo de la nación? Dígame. Aquel que sea chavista, que nos diga. ¿Cómo nos ha beneficiado la presencia de los chinos, de los iraníes y de los rusos? Y sin meter política, se los estoy comparando. Los empresarios de Estados Unidos y buena parte de empresarios europeos, cuando la Venezuela petrolera llegaron al país, construyeron urbanizaciones, construyeron hospitales, construyeron centros y clubes recreativos, construyeron vías para poder transitar, por supuesto para ellos. No estoy diciendo que sea Madre Teresa de Calcuta. Estoy diciendo, esta gente sabía que iba a sacar una cantidad enorme de recursos, como lo saben los chinos, como lo saben los rusos y como lo saben los iraníes. Pero no solamente se quedaron con eso, esta gente trajo desarrollo para el país. Yo lo viví estando en Puerto Ordaz. Yo nací en Caracas, pero desde el 85 he vivido en Guayana. Por eso es que yo digo que soy guayanés, no caraqueño. Y eso lo vivía. Cada vez que me tocaba montarme con mi familia en una carretera, pues típico, la conversación, esta carretera fue construida en tal fecha por el Orinoco Mining Company o por quien sea. Porque hasta hay que entender que al sur de Venezuela, en Guayana, esa Guayana que apenas tiene, que irá para 60 años de fundada, fue una Guayana construida a partir del intelecto y del trabajo fuerte de ingenieros y grandes urbanistas que, por cierto, salieron de universidades de acá de Estados Unidos. Y se fueron a construir la industria pesada del sur de Venezuela. Y vieron todo lo que significó la industria pesada, que ya también está destruida. Una industria pesada en la que estaba, por ejemplo, Sidor con Techín de los argentinos, que solamente con 3.000, con 4.000 empleados producían cualquier cantidad de toneladas de acero. Y llegó el chavismo y hoy día no produce ni una tonelada de acero. Y no solo que no la produce, sino que te tiene una nómina de 14.000, de 15.000, de 20.000 personas viendo para el techo y reclamando lo que casi nunca le dan, que es su sueldo. Entonces, volvemos al punto. Qué interesante es ver esta visita, esta gira internacional del presidente Juan Guaidó a estos países. Y digo que interesante porque se está reuniendo con la gente que tiene capacidad de decisión y poder político, pero también poder económico. Y eso hay que hacerlo, porque no solamente es pensar en cómo hacemos para salir del estado criminal, también hay que pensar cómo hacemos para desde ya tener las alianzas económicas necesarias para reconstruir el país. Porque si algo sabemos, que el país tiene mucho que ofrecer. Lo que pasa es que tiene que estar en manos de los mejores postores, no de los peores. ¿Por qué Venezuela llegó a donde llegó? Bueno, porque lo tomaron estos individuos, ni siquiera lo tomaron. Los venezolanos pusimos a estos individuos porque Hugo Chávez llegó gracias al voto popular. Y la desgracia que ha significado el chavismo en Venezuela, que va a cumplir 22 años en enero del año que viene, ha significado al menos 800.000 millones de dólares en robo. Y no estamos metiendo todo lo demás. Una cantidad de dinero con el que pudimos haber hecho de todo. Venezuela la pudimos haber convertido en un paraíso. Y lo más triste no es que se hayan robado 800.000 millones de dólares. Lo más triste es que han destruido, porque esa es la palabra, destruido cultural, educativa y socialmente a nuestra población. Que hay que trabajar durante años para enderezar el entuerto, como decimos en Venezuela. Años hay que trabajar.
¿Cómo cambiar el chip a un joven que tenga 22 años, que lo único que ha conocido es el chavismo en Venezuela? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para decirle a una persona que ha recibido durante 10 años una subvención social o una caja de comida, a cambio de qué? A cambio de callarse la boca y a cambio de cumplir lo que le pide el partido de gobierno, porque además hasta registrado tiene que estar? ¿Cómo hacemos para decirle a un joven que tiene 18 años, que tiene 16 años, que está saliendo del bachillerato, que no tuvo profesor de matemática, ni de biología, ni de química, ni de física, decirle: señor, usted tiene que estudiar en la universidad y usted tiene que estudiar ingeniería industrial o metalúrgica o electricidad o derecho o administración o comunicación para reconstruir el país? ¿Cómo hacemos para llegar a esas poblaciones? Aquí le llaman gap. Aquí hay una gran brecha que vamos a tener que sortear. O regresando a los que estamos afuera y que hemos sido bendecidos por nuestro país, por Venezuela, y que pudimos estudiar. ¿Cierto? Porque ese es un elemento importante. ¿Cuánto será la población venezolana que está en el extranjero que pueda regresar a reconstruir el país ya un poco depurada del daño que nos hizo el chavismo? Y en paralelo, ¿cómo podremos hacer con los que están allí? Y no estoy viendo las cosas en blanco y negro, hay grises, por supuesto. Y en esos grises entiendo que hay muchísimos jóvenes, muchísimos profesionales en Venezuela que siguen el país, que siguen apostando el país, que son y van a ser determinantes. Porque si algo también tengo cierto, es que los que van a liderar el proceso de reconstrucción en Venezuela no van a ser precisamente los venezolanos que están en el exterior. Van a ser los venezolanos que están en el país, que han sufrido lo que les ha tocado sufrir en el país, que le ha tocado reinventarse en el país. Y bueno, les tocará también liderar los procesos. No digo que eso significa que tengan mérito solo por haberse quedado, de ninguna manera lo estoy diciendo. Pero aquí vamos a otro elemento importante. Tampoco estoy de acuerdo con aquellos que están esperando a que caiga el Estado criminal en Venezuela para montarse un avión y pretender tomar un ministerio o tomar una dirección o tomar un alto cargo privado. No es que no tengan derecho. Pero no puede ser, y uno lo ve día a día, como incluso los políticos que se han ido del país obligados. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Muchos tuvimos que salir corriendo del país. Pero no solamente pretendamos dar cátedra, sino que querramos regresar a un país a mandar. Eso yo no lo veo. Si usted lo ve, bienvenido. Pero yo no lo veo. Pero bueno, sigo adelante y me disculpan en la descarga, pero bueno, valió la pena conversar un poco sobre este tema. Nos dice, con esa posición del señor Cabello, hay que recordar la postura de este en cuando ingresó la ayuda humanitaria. Ojo con eso, no creo que los americanos, bueno, los gringos, dice, traigan regalos. Alice dice, ¿por qué quieren privatizar PDVSA y tienen que aprobarlo en la Asamblea Nacional? Bueno, justamente es que una de las razones por las cuales se ha dado con el traste de la Asamblea Nacional en Venezuela ha sido justamente por la imposibilidad, aunque yo digo que eso es entre comillas, pero según las informaciones con las que tenemos todos, no está en que no se le pueda asignar legalmente las concesiones a regímenes como el ruso, como el chino, sino que lo que les están exigiendo estos grandes países, estas grandes potencias mundiales es: yo no sé cuánto tiempo tú puedes estar aquí. Cuando digo tú puedas estar aquí, ¿estoy hablando de Maduro o estoy hablando del Estado criminal? Me debes mucho dinero como Estado, como gobierno, y yo necesito garantizar que ese dinero me sea devuelto. Y la única manera es que tú, a través de la Asamblea Nacional, apruebes un acuerdo internacional que me permita, pese a que tú caigas, me permita seguir siendo acreedor. A eso se refiere. Bien, sigo adelante. Muchas gracias, hermano. Agradezco tu opinión. Gracias a ti. Andreina dice, de estos individuos tenemos que estar pendientes, son capaces de todo. Elizabeth dice, Guaidó, que tome más en cuenta al señor Diego Arria. Bueno, afortunadamente se reunió con Antonio Ledesma. Esto es dos determinantes muy importantes, que se haya reunido con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, uno de sus principales críticos. Ustedes lo saben, igual que Diego Arria, igual que María Corina Machado. Creo que ha sido determinante. No solamente que se haya reunido con él, sino que además el propio Ledesma lo haya acompañado a la Puerta del Sol allí en Madrid, que además fue dramático, fue increíble lo que significó la recibida de Juan Guaidó en la capital española. Vamos a ver, nos tienen por acá otro comentario. Saludos, Vladimir, de Chile. ¿Qué opinas acerca del ministro de Transporte de España, quien dijo que Delcy cambió de avión sin pisar suelo español? Bueno,
Eso sí, un gran revuelo. El primer elemento es porque Sánchez no recibe a Juan Guaidó, lo primero. El segundo elemento es porque se sabía con antelación que ella iba a volar, que este avión venezolano del Estado criminal iba a volar a España. No se pasó la información y aunque no haya entrado oficialmente sellando pasaporte a España, la realidad es que sí estuvo allí, sí estuvo en el aeropuerto y sí se reunió con miembros del equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Así que no es cualquier cosa, no es menor, y las consecuencias tienen que comenzar a correr también para aquellos que sean aliados. Una de las cosas que sigo insistiendo, las medidas no pueden, digamos, no pueden mantenerse solamente a los miembros del Estado criminal, sino también a las élites que sostienen a este poder. Sigo adelante, también Luis nos dice, ¿será que viene a Panamá? No creo que vaya a Panamá. El presidente de acá nunca ha mencionado a quién reconoce, o bueno, yo no he escuchado que reconozca a Guaidó. Yo estoy seguro que a Panamá no va a ir. Andreina dice, Cuba, China y Rusia son los verdaderos responsables de esta tortura. Selema Rob dice, ese demonio del galáctico padre de la desgracia en Venezuela, los venezolanos. Alice dice, lo que se comenta es que las que estarían obteniendo los privilegios es Rosneft de Rusia, la española y una italiana. No me extrañaría. Andreina dice, hay que tener claro que este foro, asesinos, no hay que perderlos de vista. Ellos, el foro de Sao Paulo, tienen sus objetivos claros y no descansa. Selema Rob dice, cuando yo salí de Venezuela el año pasado ya estaba todo destruido, calle y carreteras. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo, bueno, nuestras opiniones y bueno, eso tiene un gran valor para mí. Arcia dice, no hay generación de relevo, tenemos que completar a los jóvenes que están preparados. Cele nos dice, no todos los jóvenes están de acuerdo con el narcorrégimen y muchos que están estudiando. Estoy de acuerdo también. Elizabeth dice, todos tenemos que cambiar, los que están en el país y los que piensan regresar. Nancy nos dice, pensé que hablabas de Diego y Antonio, que según se van con Guaidó más o menos. También dice de Jiménez, dice, ¿y por qué a mí aquí no lees? Bueno, sí, claro, los estoy leyendo. Aquí estoy justamente repasando todo lo que ustedes están comentando. Muchísima. Dice, ya vi que sí. Pues claro que sí. Yo no paro de leerles a ustedes y por supuesto a nuestra gente del Instagram, del Facebook Live. Vamos a ver qué nos tienen por acá. Lina nos dice, toda esa izquierda gobierna a punto de mentiras, mientras que Marilyn Power, un abrazo para ti, bienvenida a tu casa, nos dice, hola, buenas noches, Vladimir. El Tungo Abreu dice, ¿por qué Putin no lleva a la quiebra a Moscú? Bueno, porque sabemos que son grandes conglomerados empresariales. Igual que con China. China es un gobierno, un régimen comunista a perpetuidad, pero en términos políticamente, pero en términos económicos es un estado libre. Y si ustedes me preguntan, el mayor estado que explota a su propia población es la China, y ustedes lo saben. Digamos que en términos de dictadura, de esclavitud moderna, hay muchos países que utilizan la esclavitud moderna, pero hay dos que particularmente resaltan a la vista. El primero, Cuba, en nuestro propio continente, cómo utiliza Cuba la esclavitud moderna de sus profesionales. El segundo, por supuesto, ver el caso chino. Isla Ochoa dice, cambiar la mentalidad de miseria y que creen que eso es normal. Fabiola Mendoza con nosotros. Marilyn dice, muy buena tu descarga, pero es la realidad. Vladimir, gracias a ti, Marilyn, un honor tener tu comentario. Fabiola nos comenta, constitucional y legalmente la explotación de hidrocarburos y demás actividades derivadas de procesamiento de materias primas es una reserva del Estado, conservando los mecanismos que permitan asociaciones mixtas. Gracias a nuestra querida Fabiola, además que ella es experta en este tema, así que pues mejor imposible que la podamos tener acá con nosotros en América es Noticia. Bien, bueno, continúo, nos quedan un par de minutos más, estoy acomodando por acá. Vamos a ver, lo voy a dejar por acá listo para cuando vayamos fuera del aire. Me da un segundito, vamos a ver qué pasa por acá. Bueno, sigo adelante. Bueno, ¿qué más tenemos por acá que les tengo anotado? Uno de los elementos importantes sobre la gira internacional del presidente Guaidó tiene que ver con que se alcanzaron diversos objetivos concretos.
aunque simbólico en general, tuvo gran impacto. Lo primero, el cómo se revitaliza a partir de lo que había significado el golpe más grande, que era la famosa Operación Alacrán, en la cual se procuró sobornar diputados opositores con el objetivo de que dejaran de respaldar a Guaidó. También cómo se ha reafirmado el reconocimiento a la legalidad de Guaidó internacionalmente, también con una consideración que Maduro jamás podría tener. Haber sido recibido el presidente Guaidó con honores de Estado, como presidente de Estado por varios países, incluyendo países de Europa. Emmanuel Macron, también presidente de Francia, se reunió con Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se reunió con la canciller alemana Angela Merkel, los primeros ministros de Países Bajos y de Grecia también. El canciller de Australia, el alto representante de la Unión Europea, se reunió con él, con Josep Borrell. Son algunos de los dignatarios que se reunieron con el presidente Juan Guaidó. Insistimos, bien importante, porque además, si nos vamos a Infobae de Argentina, nos comenta, entre otras cosas, que sí, que en efecto el presidente Juan Guaidó ya se reunió con el primer ministro Justin Trudeau, y dice que el presidente encargado se habría reunido horas antes también con el canciller François-Philippe Champagne, quien le reiteró el apoyo de su país para lograr una transición pacífica en el país caribeño que incluya las elecciones libres. Por ahí sale una fotografía publicada por Infobae Argentina en la que aparece el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Esta reunión fue este lunes en la tarde, en el marco de esta gira internacional. Se reunió, ya les había comentado en lo que ha significado la reunión también con el ministro canadiense, y dice: la posición de Canadá es clara, queremos ver una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, dirigida por el pueblo de Venezuela, a lo que hemos insistido, que es lo que quiere el común denominador de los países de nuestro mundo, que incluye elecciones libres y justas lo antes posible, bajo la observación internacional. Por ahí Selema Rob nos dice: Dios quiera que esta gira de Guaidó sea positiva para Venezuela y los venezolanos, para no crear falsas expectativas con el tema del cese de la usurpación. Nuestra querida Alice dice: Canadá ha estado hablando con Cuba desde hace mucho tiempo. Eso es correcto. Nancy dice: tú dices, yo veo todo igual o peor. No, en general creo que ha valido la pena la gira, sin duda alguna, del presidente Juan Guaidó. Clara dice: pero por ahí salió que Canadá va a hablar con Cuba. Bueno, es probable, pero vamos a ver qué va a ocurrir. Lo que les puedo decir en este momento es que, independientemente de Canadá, el que Guaidó haya estado en el Foro Económico Mundial de Davos, el que se haya reunido con Mike Pompeo, con Duque, con Bolson, con todos los grandes dignatarios internacionales, es determinante. No son reuniones estériles. Esta gente no pierde tiempo en agendas que no tienen ningún tipo de sentido. Dígame Angela Merkel de Alemania. Ellos saben lo que están haciendo, y me parece que si se mantiene la línea por esta vía y un liderazgo que renazca desde dentro de Venezuela, las cosas podrían cambiar, pero la clave tiene que estar dentro de Venezuela. Nos saludan desde Margarita. Imagínate, muchísimo tiempo que no pasó por mi querida Margarita. Andreina dice: con esos delincuentes no vamos a tener elecciones libres y legales. Arcia Nelson dice: Guaidó dijo que llevaría buenas noticias a Venezuela. En concreto, ¿cuál sería esa noticia respecto al fin del gobierno criminal? No lo sabemos, pero fíjate, Nelson, que aquí yo tengo una diferencia con Guaidó. Lo dije el martes pasado con Sergio Novelli, probablemente mañana lo repita. Creo que fue un error por parte de Guaidó decir incluso cuáles eran los anuncios que iba a hacer, para informar cuál había sido el resultado de esta gira para salir del estado criminal venezolano. A estas alturas, los venezolanos ya no queremos anuncios. A estas alturas, los venezolanos lo que queremos son acciones. Y si las acciones en concreto implican que la población venezolana se active dentro y fuera del país, pues eso es básicamente lo que al menos yo creo que se quiere. No tiene ningún sentido anunciar cuáles son las acciones concretas, porque por supuesto ya sabemos cómo está el estado criminal detrás, tratando de llevar un paso adelante y actuar para no verse afectado como lo hemos visto hasta ahora. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. Lo primero hay que sacarlos del poder para ir a unas elecciones. También nos comenta Cato Barbiana, dice: el diputado Guaidó está errado y terminará de destruir a Venezuela. Es cuestión de tiempo, espero estar equivocado. Ojalá y no sea así. Arce dice: Guaidó dijo que llevaría, ya esto lo había comentado, me voy rápidamente porque ya nos vamos a ir. Me vengo acá, Ernesto Bates con nosotros, le envío un saludo, un abrazo, dice desde Austria. De Austria, correcto.
correcto. Etla dice, buenas noches, Vladimir. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a este gobierno? Imposible, Etla, dar una respuesta. Es imposible. No lo sé. Te lo respondo como siempre lo he dicho. En la política, y no solamente en la política, ante luchas como la que estamos viviendo en Venezuela, los tiempos son elásticos, no son estáticos. Es decir, no tienen 24 horas un día. Pueden cambiar, puede alargarse la tragedia, puede acortarse la tragedia, y es lo que ha pasado durante todos estos años en Venezuela. Por eso es que el que se atreva a decir un día, una fecha, pues con todo respeto a esa persona le digo, señor, usted está equivocado, y a ustedes les diría, no lo sigan, porque hemos visto cómo todos nos hemos equivocado dando predicciones. Yo soy el primero. Yo les comentaba a ustedes el año pasado, cuando ya yo veía que prácticamente estaba caído, coloqué algo así en el Twitter, ya con el régimen prácticamente caído, desesperado, me está haciendo tal o cual cosa. Un seguidor me escribió y me dio una gran lección, y eso nunca lo voy a olvidar. Él dice, mira, estar prácticamente caído es como la comparación con la embarazada. O tú estás embarazada o no estás embarazada. Tú no puedes estar medianamente embarazada. Entonces, ante esa realidad, pues yo lo único que les puedo decir es que no hay manera de predeterminar, de adelantarse a los acontecimientos, porque hay muchos elementos que por supuesto quedan por evaluar y quedan por resolver. Marilyn Power dice, ¿sabes qué, Vladimir? Con todo y que no lo recibió el presidente Sánchez, lo de Madrid fue apoteósico con Guaidó, sin duda alguna. Es que fue determinante, creo que de todos los países y de todas las visitas, la visita a la Puerta del Sol en Madrid ha sido determinante, cómo ha sido cubierta por los principales medios de comunicación internacionales, y creo que esta ha sido una gran lección para el gobierno del presidente Sánchez. Marilyn Power dice, veremos cómo será su paso por Estados Unidos, eso es lo que queremos los venezolanos. Yo creo que si no mañana, el día miércoles estará aterrizando en Washington, D.C. Ojalá y sea así. Lástima no haberlo sabido con más tiempo para estar allá y poder cubrir también desde el lugar lo que ha venido ocurriendo y lo que esperamos sea que ocurra ya en las próximas horas. Pero bueno, por lo pronto ya nos toca hacer punto final de nuestra emisión del día de hoy en Américas Noticias. Agradecido con ustedes, qué maravilla que tuvimos la oportunidad de estar al aire a través de nuestros dos medios, de Instagram Live y también del Facebook Live, a nuestra gente de CNC Florida Central, de 15 Minutos USA y de Somos Venezuela US. Darles las gracias por habernos acompañado, a ustedes también que están conectados y que compartieron el programa del día de hoy. También un abrazo, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.